Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase relacionada con la materia Redacción Académica y Científica 2, que bien hemos venido desarrollando durante este periodo. Para comenzar, vamos a compartir la diapositiva relacionada con la clase del día de hoy. Vamos a abrir la presentación para ir avanzando en este tema que corresponde a la clase número 6 de la unidad 2, donde ya hemos visto varios aspectos relacionados con bueno, las normas, los estilos de redacción, y en la última clase estuvimos viendo aspectos relacionados con las características, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta para redactar el resumen y la introducción de un texto académico o científico. Recordando que el texto académico está relacionado con aquellos que se producen al interior de la institución, díganse, bueno, libros de texto para el estudio de las carreras, una tesis de investigación, también forma parte de textos académicos. Y los textos científicos ya, bueno, son aquellos que se presentan ya con resultados de investigación, resultados científicos, y que se presentan en diferentes espacios, ¿no? Tanto institucionales como fuera de la institución. Aquí vimos algunos aspectos relacionados con las características de resumen y demás. Hoy traemos un tema, último tema de la unidad número 6, de la unidad 2, disculpen, que está relacionado con el uso de los tiempos verbales en la redacción académica y científica. Tenemos que tener presente que esta temática es muy importante porque es la que nos va a permitir a nosotros avanzar o perfeccionar, ¿no?, pulir la redacción de los textos que iniciamos en un momento. Recuerden que todo texto, al igual que el resumen y todas las partes, comienzan por una primera aproximación a esa realidad, y que solo a través del ejercicio de la práctica, de la lectura, de la escritura, podemos ir mejorando este tipo de documento. Aquí tenemos una primera fase que dice que esto es relacionado por supuesto, la redacción académica y científica, que es tan íntima la relación entre el lenguaje y pensamiento, que es uno de los o sea, que si el uno se corrompe, el otro se pudre. O sea, es parte de la estrecha relación, ¿no?, que hay entre pensamiento y lenguaje, que también Vygotsky lo dejó claro en su libro de igual título, Pensamiento y lenguaje, donde hace una explicación, ¿no?, de esa relación, que, o sea, el lenguaje es reflejo del pensamiento, ¿no?, del desarrollo de ese pensamiento, del conocimiento que vayamos adquiriendo, de las habilidades y las competencias que vamos adquiriendo, que pasan, por supuesto, por un proceso lógico de pensamiento y que después se traduce en una realidad expresa a través de, bueno, del lenguaje y de las diferentes formas de comunicación que tenemos. Eso es lo primero que traemos acá, ¿no? Un poco que resumiendo esta relación entre pensamiento y lenguaje, que se ven como ustedes, o se manifiestan como ustedes ven en los textos, porque estos tienen una organización. No podemos pretender una organización lingüística, una organización textual, si primero no pasa por un proceso mental. Recuerden, primero se construye a nivel mental, y aquí nos viene la famosa frase también de René Descartes, donde dice, pienso y después existo, ¿no? Siendo un mundo más interior, un mundo más mental, donde no solamente lo exterior, lo comprobable, lo que se ve, es lo que tiene valor, ¿no?, sino que eso que se observa tiene que pasar por un proceso de comprensión y descripción de la mente, ¿no? Y vemos algunos ejemplos, ¿no? Las pirámides de Egipto, a pesar de su belleza, de su majestuosidad, son las pirámides de Egipto por la importancia, ¿no?, que el hombre le ha dado. Y esa importancia pasa por un proceso de
de representación mental, un proceso de distinción, ¿no? De un arte universal, de un pensamiento enfocado a la riqueza de esa estructura. Por lo tanto, en el texto pasa lo mismo, ¿no? No podemos ver alejado el texto escrito que vamos a estar haciendo de una organización mental de esas ideas. No podemos escribir sin tener primero organizado eso en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, y es lo que se visualiza en esta parte de la gráfica, ¿no? Donde está relacionado lo mental a la coherencia. Esa coherencia, por supuesto, que pasa por un ordenamiento del pensamiento desde lo global hasta lo local. Por eso muchos trabajos siempre parten de este método, ¿no? Un método quizás deductivo, aunque se pueden usar otros, donde se hace un análisis de la realidad, ¿no? Del tema que se está analizando. Pensando en que no somos, cuando iniciamos, no somos expertos en el tema, ¿no? Siempre tenemos que dirigirnos a otras fuentes que nos dicen aspectos relacionados con el tema que estamos analizando, sus conceptos, sus características. Y eso nos va a permitir tener una visión, ¿no? Global y después particular de esa relación. Y desde el punto de vista lingüístico, que es lo que se expresa, ¿no? También en el texto tiene que haber una cohesión léxica, gramatical y de conectores, que estuvimos viendo en la clase pasada. Lo léxico, que bueno, tiene que ver con las palabras, disculpen, con las palabras que se designan, ¿no? Para la escritura de cada párrafo del texto, los conceptos, las cualidades, las acciones, las circunstancias. Y aquí, bueno, está relacionado todo lo que tiene que ver con sustantivos, adjetivos, verbos, adjetivos. Y recuerden también las características del texto académico y científico con el uso de sustantivos, adjetivos, que aunque como que se redacta en tiempos impersonales, a veces no es recomendable utilizar tantos adornos, ¿no? Textuales, sino ir directo a lo que se quiere comunicar. Lo gramatical, que bueno, está expresado en las palabras que relacionan o se presentan otras palabras, ¿no? Aquí en el caso de conjunciones o preposiciones. O sea, los conectores que van entre estos sustantivos, adjetivos, verbos, aquí puede estar la, los, todo lo relacionado con esos que conectan esta parte léxica, ¿no? Y los conectores, que lo vimos en la clase pasada, aquí traemos el mismo ejemplo, que tienen que ver, bueno, con esa conexión, ¿no? De ideas a partir de, bueno, este tipo de conectores preestablecidos, ¿no? Aquí traemos algunos ejemplos, traemos el mismo ejemplo de la clase pasada, donde señalábamos estos conectores de caso de introducir un tema, de añadir ideas, conectores para indicar hipótesis, conectores para indicar consecuencias. Ahí hay otros para indicar causas, resumen y demás. Ustedes están realizando un trabajo autónomo relacionado con esto. Recuerden que lo más importante en el ejercicio es ir adquiriendo, ¿no? Un lenguaje técnico. Este lenguaje técnico de conectores por lo general se usa en casi todas las ciencias. Lo que cambia en la ciencia está relacionado ya con el contenido específico. Pero, por ejemplo, también se usa en todas las ciencias. Por tanto, es probable. Son cuestiones que debemos ir dominando para poder fortalecer la redacción académica y científica. Ya entrando en los aspectos relacionados con la clase de hoy, que está relacionada con los tiempos verbales, creemos que no se puede hablar de tiempo verbal sin hablar del modo verbal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar qué es tiempo verbal y qué es modo verbal. En la clase de hoy vamos a ver prácticamente ejemplos, ¿no? De cómo se redacta para que ustedes ya vayan tomando la experiencia para la redacción que están desarrollando. Los tiempos verbales, que son modelos gramaticales de conjunción verbal que se sitúan en el tiempo, una acción, un estado, indicando por lo general si la acción ha sido acabada o no. Recuerden aquí los tiempos están en presente, en pasado, en futuro, y nosotros hemos visto ya que los tiempos verbales de la redacción académica varían incluso en dependencia de el capítulo, ¿no? Que estemos desarrollando. Y el modo verbal, que corresponde a las diferentes modalidades en que se expresan los tiempos verbales. Aquí vemos ejemplos, ¿no? De tiempos verbales. Modos en la columna izquierda, donde hay un modo indicativo,
modo subjuntivo y formas no personales, y los tiempos, bueno, presente, pretérito imperfecto, el futuro, todo lo que hemos visto en clases anteriores, pero que ya está relacionado con esta relación entre modo y tiempo. Bueno, visto esta parte, vamos a analizar igual el tema de los modos, algunos ejemplos. Recuerden que las formas verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. Recuerden que estamos hablando de tiempos y modos verbales. Aquí hay varios modos, los tres modos verbales que podemos usar en la redacción académica y científica, pero que básicamente en la redacción académica y científica, recuerden que estos dos modos están disponibles para todo tipo de redacción, literaria, de cuento, cotidiana, pero nosotros estamos hablando de redacción académica y científica y que tiene las características que conocemos ya propiamente dichas. Y en el caso de la redacción académica y científica, para textos académicos y científicos, lo que predomina, no quiere decir que no se puede usar otro, pero lo que predomina es el modo indicativo de los verbos para la construcción de oraciones. Ejemplos de estos modos indicativos, bueno, aquí tenemos, ¿no?, la redacción. El presente trabajo tiene como objetivo recuerden que aquí también tienen que jugar el tiempo, ¿no? Nuestro trabajo tiene como objetivo, bueno, depende de cuándo lo vamos a usar. Por lo general, en modo indicativo y en tiempo, en la tercera persona que estamos analizando del singular, se habla del presente trabajo tiene como objetivo. Los datos fueron relevados con una técnica. A partir de todo lo expuesto se puede observar que son expresiones del modo indicativo porque te está diciendo lo que estás haciendo. No te está, por ejemplo, como el modo subjuntivo, hablando de un querer hacer. O sea, en la redacción académica no puedes dejar al querer hacer. Yo quisiera hacer una investigación, ¿no? La investigación se hace y obtiene unos resultados. Se acerta, ¿no?, en un resultado. Y tampoco, bueno, el imperativo para adivinar el resultado. Recuerden que en la investigación no hay nada tampoco azaroso, no hay nada tampoco divino, sino comprobado a partir de la aplicación del método científico. Por lo tanto, esta redacción del modo indicativo está relacionada con estos ejemplos. Igual vamos a ver más ejemplos más adelante. En la clase pasada habíamos visto esta tabla, ¿no?, para ver la estructura de la tabla, ¿no? Recuerden que también están en las actividades que están desarrollando, donde la tabla tiene, bueno, su título, el contenido propio de la tabla y la fuente por el cual uno realiza la tabla, que puede ser una elaboración propia, puede ser tomada de otros autores, ¿no? En este caso, esta tabla tiene una fuente de otros autores. Pero lo más significativo aquí es que los requisitos para la redacción en modo y tiempo verbal está el uso del modo indicativo, como lo vimos en la diapositiva anterior, el impersonal como tiempo verbal o tercera persona, modo indicativo, tiempo impersonal o tercera persona. Y por último aspecto es que el tiempo varía, lo habíamos visto también, pero vamos a ver ejemplos en la clase de hoy, que es lo que básicamente vamos a hacer, ejemplos de tiempo verbal, que varía en dependencia, como ven aquí, del apartado o sección. Traemos dos ejemplos, uno de artículo o ponencia, puede utilizarse también, y otro de tesis, cómo se redacta en relación a los contenidos, el apartado sección y el tiempo verbal. Aquí hemos visto que el resumen se redacta en tiempo pasado, la introducción en tiempo presente, los materiales y métodos en pasado, los resultados en pasado y las conclusiones y discusión en presente. En el caso de la tesis tiene otra estructura donde hay un resumen. Aquí, claro, obviando los aspectos formales, ¿no?, de las páginas de presentación, de índice y demás. El resumen, igual, se va a recoger lo sintetizado o lo realizado y se redacta en tiempo pasado. Como que se recoge una síntesis total de la obra, se habla en tiempo pasado. ¿Qué se hizo? La introducción, que plantea el estado actual del conocimiento y la situación problemática, por lo tanto, qué está ocurriendo, y se redacta en tiempo presente. El capítulo teórico, estos capítulos pueden variar, pero la esencia, aunque este capítulo y este se fundan en uno,
tienen tiempos diferentes. Por lo tanto, el capítulo teórico, que hace un análisis crítico del estado del arte, o sea, cómo se comporta, qué situación tiene el tema que se está trabajando desde el punto de vista del análisis teórico del tema, se redacta en tiempo presente. El capítulo metodológico, como que es el uso de la presentación de los métodos y los resultados del diagnóstico, por lo tanto, se va a redactar en tiempo pasado. ¿Qué resultados se obtuvieron a partir de la aplicación de los métodos? El capítulo de propuesta, o sea, propuesta de solución al problema, que presenta una descripción y una modelación de lo que podemos hacer para darle solución al problema, se redacta en tiempo presente y en tiempo futuro. O sea, para solucionar tal problema, yo puedo desarrollar esta actividad y esta actividad. Pero eso no está en tiempo presente. La estoy elaborando en tiempo presente, pero la estoy proyectando hacia el futuro. En el caso del capítulo evaluativo o de validación, ¿no? Este capítulo como que lo que va a ver es criterios sobre la propuesta y resultados del experimento. Si lo que voy es analizar qué resultados obtuvo el experimento, qué valor yo le doy a esto que estoy elaborando como propuesta de solución al problema, por lo tanto se redacta también en tiempo pasado. Las conclusiones, que son los aspectos que reflejan el estado al que ha llegado el estudio, se redactan en tiempo presente, y las recomendaciones, que son propuestas a la ciencia, a veces vemos recomendaciones administrativas, ¿no? Las recomendaciones siempre son a la ciencia, no a ninguna administración en específico. Se hacen en tiempo futuro, porque yo lo que voy es a proponer, ¿no? Que quizás simplemente en el sistema de actividades se mejore el sistema de actividades que estoy desarrollando, y eso ¿cuándo se va a mejorar? Bueno, en un futuro. Por eso es que se redacta en tiempo futuro. Aquí sí vemos los tres tiempos, a diferencia del artículo científico, los tres tiempos plasmados en la redacción de la tesis. Veamos algunos ejemplos. El resumen, que el resumen, recuerden, igual para ambos tipos de documentos. Aquí vemos en el resumen, para analizar este aspecto, los elementos que primero que conforman el resumen. Aquí vemos el tema, ¿no? La actualidad del tema que se está analizando. La implementación de la modalidad virtual en tiempos de COVID fue determinante para ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí no te está diciendo nada más que la actualidad que tiene ese tema, la necesidad que tiene ese tema. Después se habla del contexto donde se realiza la investigación y el objetivo de la investigación. Después se habla de la metodología utilizada, los métodos utilizados, las técnicas aplicadas, los resultados, como vemos aquí, y por último las conclusiones. Aquí están estas 5 partes representadas en el resumen. Ahora, ¿qué pasa? Que estas 5 partes están representadas en el resumen. Estas 5 partes están representadas en el resumen, pero no es que las partes se escriben en el tiempo que corresponde. Fíjense, esto es parte de la novedad del tema, esto es parte del objetivo, esto es parte del material y método, de los resultados que vemos aquí, pero no es que se escribe en tiempo pasado porque corresponde a esta parte del trabajo, sino se escribe en tiempo pasado porque corresponde a este apartado que dice que es tiempo pasado. Lo que pasa es que este recoge los resultados de todas estas partes. Bueno, en el caso de la introducción, recuerden que para la redacción de la introducción hay que seguir la lógica de lo general a lo particular. Por lo general, estudios sobre el tema, conceptos, exposiciones teóricas, características del tema que estoy investigando, haciendo un análisis de lo general a lo particular, estudios internacionales, estudios nacionales, estudios locales. Esto, claro, tienen que tener presente que no se logra de un día para otro. Por eso es que hay que revisar, leer. Recuerden, relación pensamiento-lenguaje. En la medida que voy leyendo, estoy fortaleciendo el pensamiento. De la lectura no sale un edificio. La lectura pasa hacia los procesos del pensamiento, donde uno comienza a analizar lo que está leyendo. Y después que uno comienza a analizar lo que está leyendo y lo comienza a comprender, es que puede tomar entonces actitudes, ¿no? Para poder comunicar esto que estoy leyendo. Bueno, aquí también en la introducción hay que tener en cuenta el estado en cuestión de los objetivos, identificar
el problema estudiado, o sea, el vacío de la información. Le hemos visto también las carencias que justifican el tema que estoy investigando, que estoy diciendo que hay una dificultad en el aprendizaje de los chicos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo que hay dificultades en el aprendizaje de los estudiantes? Por aspectos que lo van demostrando o lo van evidenciando en la práctica. Y también, bueno, descripción del vacío de la información y cómo se resolverá, que está relacionado con ese análisis teórico también que estamos realizando. Bueno, aquí vemos un ejemplo ya práctico de la introducción. Recuerden, bueno, la introducción no es una página, lo que hemos hecho es una síntesis, ¿no?, de una introducción, pero por lo general hay que seguir esta lógica, ¿no? En ese análisis de la introducción vemos los sistemas estos de enseñanza y aprendizaje que permiten los entornos virtuales sería lo general. O sea, estoy hablando de este sistema que permite enseñanza y aprendizaje basado en entornos virtuales, para después entrar en una categoría inferior, que es el aula virtual. ¿Por qué es una categoría inferior? Porque el aula virtual es una de las herramientas o uno de los espacios que se desarrolla dentro de este sistema de enseñanza y aprendizaje. Después paso, claro, recuerden que esto puede ser un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, hablando de este mismo tema, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, hablando del aula virtual, las características y demás, eso en dependencia de lo que me pida la norma que yo vaya a desarrollar la introducción. Recuerden que, por ejemplo, en ponencia, en artículo, difiere la cantidad de páginas de la introducción con respecto a las tesis. Bueno, después que tengo esto, dice que se requiere avanzar en el sistema. Estoy hablando ya de la necesidad. Ya pongo en contexto esto, a partir de criterio de autores, pongo en contexto esta otra variable, a partir de contexto de autores, porque yo me estoy trazando un modelo pedagógico virtual centrado en actividades en línea, ¿no?, o actividades de educación abierta basada en las tecnologías. Entonces, yo después que hago este análisis teórico, voy a describir la necesidad que yo tengo. Y la necesidad que yo tengo es que se requiere avanzar en un diseño de entornos virtuales de aprendizaje centrados en el estudiante. Y voy dando la explicación de por qué yo requiero avanzar en este tipo de diseño. Para, por último, proponer entonces como objetivo una propuesta metodológica de formación online centrada en las actividades, las e-actividades, y doy la explicación de estas características. Esta es la lógica en que se sigue para la presentación de la introducción, tanto de artículos como de ponencias, como de tesis, y que va desde lo general a lo particular, que es la primera fórmula que tenemos que aprender. Lo general a lo particular no es solamente por lo internacional y lo local, sino por la subordinación de temas con respecto a otros, ¿no? Estamos viendo que el aula virtual es uno de los aspectos que contiene este sistema de aprendizaje mediante la tecnología. Y que después que analizo esto, entonces digo que tenemos necesidad en esto mismo que he ido describiendo, para después entonces proponer el objetivo. Esa es la lógica general. Ahora, con respecto a los tiempos, vamos a ver, dice que la introducción se redacta en tiempo presente. Dice que estos sistemas permiten el diseño de entornos. Estoy hablando en qué tiempo, en tiempo presente, porque ellos siempre van a permitir el diseño de entornos virtuales. El aula virtual es considerada, no es se consideró, sino que es considerada, siempre ha sido considerada, por lo menos hasta el presente, en una innovación en la inserción de las TIC. Se requiere, ¿cuándo se requiere? Ahora. Por lo tanto, estoy hablando de tiempo presente. Y este artículo presenta, cuando estoy presentando el objetivo, ahora también. Por lo tanto, todo lo que está redactado aquí está en tiempo presente. Bueno, esto es lo que habíamos explicado, ¿no? Este párrafo que tiene que ver con las necesidades o carencias, que siempre tiene que aparecer en un momento antes del propósito,
Claro, recuerden que en las tesis, por ejemplo, además de los objetivos, hay otro diseño. Ustedes han ido estudiando investigación, donde primero se plantea el problema de investigación y ahí aparece entonces el problema científico, los objetivos generales y específicos. Bueno, después vienen las hipótesis, luego las preguntas científicas, las tareas, toda esa estructura, pero siempre partiendo antes de este análisis que hemos presentado. Y aquí vemos lo de la lógica de lo general a particular, que volvemos y repetimos, no es solamente por estudios internacionales, sino por la subordinación de conceptos y de temas a los que están anterior a la presentación. Bueno, en el caso de materiales y métodos, aquí se describe la metodología. Dice que esto se escribe en tiempo pasado. Bueno, dice que las actividades desarrolladas supusieron. Por lo tanto, si ya las actividades están desarrolladas, ya ahí mismo está diciendo que es un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya no hay que elaborarlas, ya están elaboradas. Dice que por ello se adoptó una metodología. ¿Cuándo se adoptó? Bueno, en un tiempo anterior. No se está adoptando, sino que se adoptó. Y yo estoy describiendo qué es lo que hice para alcanzar mis resultados. La presente investigación se podría considerar un estudio descriptivo, siguiendo a Moreno y León, puesto que se ha empleado una encuesta. ¿Cuándo se ha empleado la encuesta? Bueno, ya pasó. Hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Por lo tanto, ya está refiriendo también a tiempo pasado. Por lo tanto, toda esta redacción está en tiempo pasado. Con, por supuesto, los conectores que hemos visto ya. En el caso de los resultados, dice que se redacta también en tiempo pasado. Vamos a ver cómo se comporta en el ejemplo. Como se viene señalando, se llevaron a cabo diferentes actividades. ¿Cuándo se llevaron a cabo las actividades? Bueno, igual, en tiempo pasado. La semana pasada, hace 2 meses, hace 3 meses, hace un año. Hace ese tiempo se llevaron a cabo las actividades. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 30% de los estudiantes tenían un estilo preferente tipo reflexivo. O sea, si estoy dando ya datos, es porque esos datos los procesé en un momento. Y esos datos los procesé en un momento anterior. Por lo tanto, esos datos también reflejan un tiempo pasado. Esos resultados obtenidos son de un momento anterior, no del presente. De igual modo, el 73% de los discentes con un estilo preferente tipo pragmático posee un nivel de satisfacción alto y muy alto. Este nivel que posee alto y muy alto está representando también un pasado, ¿no? Y se representa a partir de lo que ya posee. Si lo posee ya, es porque es un tiempo pasado. Igual aquí, bueno, vemos otro ejemplo, ¿no? Se mostró, el tipo pragmático manifestó, o sea, ya en el tiempo pasado, el tipo teórico no se mostró, ya estoy diciendo que no, por lo tanto ya pasó. Y esos son aspectos que hay que cuidar en la redacción. Fíjense cuántos aspectos tengo que tener en cuenta. No solamente recuerda el tiempo, hemos visto el tiempo, hemos visto la lógica de presentación del pensamiento, hemos visto la estructura, hemos visto las normas, hemos visto la cohesión, hemos visto la claridad con que se presentan las ideas, ¿no? El enlace, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y si voy a redactar un texto, igual, estas clases me pueden servir de algo. Y yo voy a las clases, voy buscando los materiales como que yo puedo ir mejorando mi texto académico y científico. Ahora recuerden, no lo puedo hacer si no estoy buscando información constantemente sobre esto que estamos haciendo. Bueno, y por último, las conclusiones y discusiones para artículos científicos, ¿no? En este caso, estas conclusiones son de tesis. Recuerden que aquí vimos la estructura de las tesis y vimos el tiempo en que se presenta. Lo que estamos poniendo ejemplos que son válidos para artículos o para tesis, o para ponencia o para cualquier tipo de trabajo que queramos presentar. Dice que se redacta en tiempo presente. Vamos a ver si es verdad. Dice, los beneficios que los objetos de aprendizaje proporcionan dentro del contexto educativo, tanto para profesores como para estudiantes, se ven plasmados en personalización, interoperabilidad, código abierto, accesibilidad, etc. Por lo tanto, dice que se presentan, no que se presentaron ni se presentarán. Por lo tanto, quedan plasmadas, proporcionan, se presentan en un tiempo presente. La metodología Mequalib, desarrollada con la creación de objetos de aprendizaje en tu modelo de B-Learning en la plataforma Moodle,
se utilizó en la creación de objetos de aprendizaje de la Escuela Politécnica de Chimborazo. Dice que la metodología que está vigente, la metodología desarrollada para la creación de objetos, se crea o se utilizó para este aspecto. Aunque esté hablando aquí de algo que se utilizó, estoy redactando una conclusión en la que estoy manifestando, ¿no?, que esto es lo que permitió el resultado este que se está presentando. La metodología PACIE ha sido la base para la creación del aula. Por lo tanto, se está hablando también en tiempo presente, al igual que en esta conclusión, donde los modelos B-Learning facilitan la adquisición de conocimiento. Por lo tanto, están presentes siempre, de que estos modelos facilitan. Mientras los use, estoy facilitando. Por lo tanto, es un tiempo presente también en que se está redactando. Bueno, aquí importante, para ya ir viendo algunos aspectos teóricos, además de los prácticos que vimos. En la construcción de párrafos, importante usar unidades de idea y no de extensión. O sea, que la idea que yo vaya desarrollando o que el párrafo que yo vaya desarrollando no esté caracterizado por la extensión de oraciones, la extensión de la presentación de texto, ¿no?, sino por la unidad de esa idea. Que yo explote una idea en función del párrafo que estoy desarrollando o los párrafos que estoy desarrollando. Se debe vincular párrafos para obtener una línea coherente de argumento. Aquí estamos hablando de coherencia. Recuerden que no podemos brincar de un párrafo a otro sin tener una coherencia, sin que con lo que yo termine en un párrafo me permita comenzar en el otro párrafo. Eso es importante lograrlo. Evitar descripciones poco concisas, exceso de retórica en la escritura. Por lo tanto, repetición de palabras, presentación de muchos adjetivos, no es válido para la redacción académica y científica. No se debe proclamar conclusiones no fundamentadas. No especular sobre algo, sino dar una conclusión en la medida que tengo ya el resultado. Ahora, aquí hay algunos vicios, ¿no?, que se cometen a veces en la redacción. Ustedes cuando empiecen a buscar materiales pueden encontrar incluso artículos o tesis con errores, ¿no?, de redacción. La idea es que ustedes cada vez que vean esto se den cuenta, ¿no?, de cómo mejorarlo y cómo ustedes no vayan a cometer esos errores. Esto es común, o sea, utilizar mayúsculas cuando no lo corresponde. Recuerden que las mayúsculas se utilizan solamente para referir a personas físicas, morales, también para hablar de nombres propios. Encontramos errores como mayúsculas en el medio de un párrafo sin justificación. Eso hay que revisarlo para que no nos ocurra. Algunos de los vicios de errores es incluir en una sola frase muchas interrogantes. En un párrafo no deben incluirse muchas interrogantes porque no daría idea, ¿no?, exacta de lo que se quiere transmitir. Escribir sin consultar el diccionario para utilizar correctamente cada término. El diccionario es el amigo, es el compañero para la redacción académica y científica. Y ahora tenemos la facilidad de incluso buscar en Internet, podemos buscar un diccionario en Internet y tenerlo para cualquier duda, cada vez que hay duda, y siempre en la escritura surgen muchas dudas, porque el lenguaje cotidiano difiere del lenguaje técnico. Por lo tanto, hay palabras que tengo que seguir incorporando a mi pensamiento, a mi lenguaje, y esas las puedo ir incorporando a la medida que vaya consultando su significado. También se acostumbra a veces a abusar del alargamiento de palabras. Por ejemplo, normativa en vez de la norma, totalidad en reemplazo de todo, ejercer influencia en vez de influir. Son cuestiones que nos pueden incluso ir reduciendo un párrafo innecesario con mucha redundancia. Recepcionar en vez de recibir. Son algunas de los vicios que se cometen en la redacción. Bueno, aquí algunos trucos. También con ejemplos prácticos de cómo se puede mejorar el lenguaje. El primero aquí dice no anunciar lo que se va a decir. Hay que empezar directamente. Los enunciados o comentarios de cuadros no deben llevar antesala retórica. Aquí vemos algunos ejemplos. Podemos afirmar, o sea, estamos anunciando algo. No podemos afirmar, se afirma, se considera, por lo tanto yo lo estoy afirmando, no lo estoy adelantando. Estamos en condiciones de afirmar, ¿no? Estamos en condiciones de afirmar, no, igual se afirma, se considera, se comprobó,
Estoy dando ya el resultado directo de lo que estoy queriendo transmitir, sino lo que estaríamos sería especulando también. No abusar del prefijo preaviso, precalentamiento, preproyecto. No componer oraciones con más de 30 palabras entre punto y punto. Esto es importante. A veces encontramos párrafos sin punto. O sea, el párrafo que comienza, donde comienza el párrafo y no tiene un punto hasta 4 o 5 renglones después. Eso es incorrecto. Hay que ir buscando las normas. La buena redacción busca este tipo de tamaño de oraciones. No abusar del verbo en participio pasado. O sea, los terminados de ado, ido. Por ejemplo, he terminado. No, terminé o se terminó. He investigado. Se investiga es lo correcto, se investigó. Se ha definido. No, tampoco, se definió como ejemplo correcto. Son algunos ejemplos, ¿no? Yo les traigo estos ejemplos para que ustedes incluso cuando estén redactando puedan venir otra vez al video, a las diapositivas y ver, ¿no? Porque los ejemplos a veces nos ayudan más. Aquí vemos, bueno, otros ejemplos de participio pasado. Aquí hay algunos trucos también, o sea, los mismos trucos que estamos viendo para mejorar el lenguaje. Evitar adjetivos expresados como comparación. Aquí vemos, por ejemplo, más evidente, más objetivos, más, bueno, por lo general aquí ni más, ni muy, ni mucho, es recomendable utilizar. Lo recomendable utilizar, recuerden, este lenguaje directo, evidente, comprobó, más objetivo, objetivo, necesario, más bueno, cumple con tales aspectos. Es común a veces encontrar esto, ¿no? El profesor es muy bueno, pero el muy bueno es vacío, no dice nada. El profesor cumple con tales aspectos, cumple con la planificación de clases, cumple con la impartición de clases, cumple con la elaboración de programas y sílabos. Entonces, eso te está diciendo que el profesor es bueno. Por lo tanto, no hay que decir que es bueno, sino los aspectos que denotan esa categoría. Huir de palabras comodín, tales como adjetivos importantes, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Es importante empezar diciendo, no, se considera, la educación es, ya, aquí estamos hablando, ¿no? De la importancia, lo que no se declara. Evitar reiteraciones enfáticas, ya se dijo, no se dice más reiterando que el lector se dé cuenta. O sea, las reiteraciones también son unas repeticiones a veces que encontramos en los textos académicos y científicos que hay que mejorar, ¿no? Es lo que ya hemos dicho y que no es necesario repetirlo para que el lector se dé cuenta. El lector se va a dar cuenta si hay una buena redacción. Por lo tanto, no hay que repetir la idea que se dijo. Evitar la voz pasiva. Aquí vemos, ¿no?, ejemplos de voz pasiva. Ante la voz pasiva, utilizar la voz activa. Voz pasiva, las revistas son leídas por Antonio, que está minimizando el papel de Antonio. Por lo tanto, en la voz activa es decir, Antonio lee la revista. Y la redacción queda mucho más clara para el texto académico. Las revistas son leídas por los estudiantes. No, estamos viendo como que las revistas son el sujeto, no, y lo que queremos declarar es que los estudiantes leen la revista. Y ahí estamos afirmando lo que queremos transmitir. Bueno, aquí hay otras recomendaciones, ¿no? Usen palabras simples y construcciones cortas. Ejemplo, no escriban. En las clases de redacción académica y científica se observa cómo los estudiantes participan activamente. Lo correcto aquí pudiera ser, se observa participación de los estudiantes en las clases de redacción académica y científica. Un poco también viendo el ejemplo de lo pasivo y lo activo, ¿no? Pero también un poco que simplificando estos conductos. No emitan juicios de valor o expresiones que solo informan solo el estado de ánimo de quien escribe. Nosotros no podemos estar reflejados nuestro estado de ánimo en la redacción. No escriban, la encuesta fue excelente. Escriban, la mayoría de los encuestados contestaron las preguntas. Si todos contestaron las preguntas, es que la encuesta fue excelente. Porque independientemente de los resultados que digan los encuestados, usted lo que quiere es que respondan las preguntas. Y esa respuesta de las preguntas, por lo tanto, denota que se cumplió el objetivo y se hizo la encuesta. Por lo tanto, estos aspectos también son incorrectos. Prefieran los tiempos verbales simples a los compuestos, salvo cuando los últimos sean indispensables. O sea, veamos otro ejemplo. No escriban, la clase había sido evaluada por los expertos. Escriban, la clase se evaluó por los expertos.
o fue evaluada por los expertos. ¿Ok? Aquí estamos viendo en tiempos verbales simples, en esta de aquí. Salvo que se haga enfática, inmediata referencia a un suceso posterior, como por ejemplo, la clase había sido evaluada por los docentes de la misma carrera antes que aparecieran los expertos. Por lo tanto, aquí ya no se hace, ¿no? Solamente declaración de la evaluación de la clase, sino que se hace referencia a un suceso posterior, que es en este caso la evaluación por los expertos, o sea, la evaluación por los docentes antes que aparecieran los expertos. Usen oraciones cortas, de no más de 2 renglones. No escriban el instrumento que ya había sido utilizado para hacer las mediciones del experimento anterior fue el mismo que se utilizó para el nuevo experimento. Eso se puede sintetizar de esta manera. Se usó el mismo instrumento que en el experimento anterior. Fíjense que da claridad y rapidez de... Cuando uno escribe una oración larga, a veces nos perdemos. Le pasa a uno cuando está revisando algún artículo, cuando está revisando alguna tesis, que te pierdes y te cansas de él y se te pierde la idea. Y eso es que hay una mala redacción. Por lo tanto, cuando usted escribe directamente sin uso incorrecto de palabras, de adjetivos, no hay redundancia, usted perfectamente lee la oración. Y si no, haga el ejercicio en estas dos, para que vean cómo, si yo digo, se usó el mismo instrumento que en el experimento anterior, estoy diciendo que ya el instrumento fue utilizado en algún momento. Bueno, aquí para terminar, ya que ustedes tengan estos aspectos, yo quería grabar la clase para que además de la diapositiva tengan, ¿no?, una referencia oral de estos ejemplos y que puedan entender quizás lo que estamos tratando de manifestar. Dice que entre las recomendaciones también para la redacción, bueno, evitar las repeticiones innecesarias, la redundancia. Esto también ocurre. A veces estamos revisando párrafos y en el párrafo aparecen 2, 3, 4 veces repetida la misma palabra. Eso se puede mejorar, claro, a través del ejercicio. Y vamos a hacer algunos ejercicios donde hay párrafos con repeticiones, a ver cómo los podemos ir subsanando. Escriban informes lo más corto posible, preferentemente de unas pocas carillas de longitud. Si el trabajo está hecho por una sola persona, no debe usarse la primera persona del plural, nosotros, a menos que se trate de ideas o actividades que puedan ser compartidas por los lectores. Para un único autor es correcto escribir. Llegamos a la conclusión. Recuerden que aquí lo vimos también con el ejemplo del majestático, ¿no? Donde ganamos el partido y el hombre está viendo solo el partido en la sala, ¿no? Por lo tanto, es algo que se permite en la redacción. Llegamos a la conclusión, aunque sea un solo autor, pero para hacer hincapié en este aspecto de la conclusión, ¿no? Pero no hicimos el experimento que pasamos a describir. Por lo tanto, esto también denota la reducción de esas palabras dentro de la redacción. Usa el modelo impersonal solo cuando los hechos o conclusiones son de aceptación indudable. Para el ejemplo anterior escribimos el modo impersonal. Se hizo el experimento que se describe a continuación. Usted está dando por sentado que ya el experimento está hecho y ese experimento tiene estos y estos resultados. Como ven, bueno, son algunos tips, ¿no? En la teoría a veces cuesta trabajo comprender, pero la práctica y la teoría en su conjunción, por supuesto que sí nos va a llevar a lo que queremos. Y ustedes tienen que, por supuesto, ejercitar. Tomar párrafos de internet, incluso leerlo, ver los errores que cometen, porque hay muchísimos errores en internet. Recuerden que en la clasificación de la información de internet, por eso que es importante saber de dónde buscar información y no, porque hay muchísimo texto bueno, pero hay muchísimo texto malo. Y podemos coger textos de esos no tan buenos y hacer estos ejercicios, ¿no? Aplicando todas estas recomendaciones y aspectos que hemos ido dando en la clase de hoy. Bueno, no nos queda más que ver, o sea, despedirnos de la clase de hoy. Espero que les haya sido interesante la clase. Les dejo el material para que puedan consultarlo una y otra vez. Recuerden que les vuelvo y les repito, no es un tema de un día para otro la redacción. Hay muchos docentes incluso que requieren de años para nosotros, requerimos de tiempo para ir mejorando todos estos aspectos. Pero bueno, yo creo que ustedes sí, a partir ya de estos 2 cursos de trabajo, pueden ir
y lo han ido logrando, ¿no? Mejorar o elaborar textos lo más ajustados posible a la redacción académica y científica, como se exige. Han tenido el referente, ¿no? Ya han ido, por ejemplo, han ido trabajando con las normas de la revista Cognosis de nuestra facultad, donde le orientan también desde el punto de vista de la norma y el estilo, cómo se puede usar. Pero estos son aspectos importantes para la presentación de los tiempos verbales, de los modos verbales en lo que estamos construyendo, que son partes ya de textos académicos y científicos y que les va a servir muchísimo en su vida profesional, tanto para la expresión como para el manejo del escenario, como para la redacción, ¿no? En esta carrera constantemente se está redactando documentos, informes, y todo esto es válido para este tipo de trabajo. No me queda más bueno entonces que despedirme y desearle éxito bueno en las actividades que están desarrollando e invitarlos a ver la próxima clase de esta materia interesante que es la redacción académica y científica. Entonces, hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.